Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Mateo capítulo 18. ¿Quién es el mayor? Para ello vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, nos acercamos a ti para agradecerte por esta nueva semana que nos regalas y te pedimos que la presencia de tu Espíritu nos acompañe y que podamos disfrutar de la presencia del Santo Consolador para que al estudiar tu palabra podamos sacar el mayor provecho espiritual y que podamos realmente entender lo que nos quieres enseñar. Gracias, Padre, por tu paciencia, tu amor y bondad, pues lo pedimos todo en Jesús. Amén. El capítulo 18 de Mateo es la continuación de un discurso de Jesús que sigue el incidente del impuesto del templo tratado al final del capítulo 17. Al parecer, la primera parte del capítulo 18 surge de una disputa que enfrentaban los discípulos ante una falsa expectativa. El problema es que Jesús anunció que debía regresar a Jerusalén, donde aproximadamente se había alejado por 1 año y medio. Leamos Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Aunque el Señor les dijo que iba a ser perseguido por los ancianos y que iba a morir y resucitaría, en el corazón de los discípulos se reavivó la esperanza errónea de que Jesús estaba a punto de inaugurar su reino. Entonces los discípulos comenzaron desde ese momento la discusión sobre quién tendría entre ellos el puesto más elevado en el reino que Jesús establecería. Y esto había generado fricciones entre ellos. Se identifica que Mateo 18 es el cuarto discurso pedagógico de Jesús que registra este evangelista. Este discurso se refería a las relaciones personales en el reino y contribuye significativamente a nuestra comprensión de la ética cristiana. Algunos le han dado el título de ¿Cómo hacer frente a diferencias de opinión y disputas que surgen en la iglesia? La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 5. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Leamos el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entre los discípulos habían incomodidades porque Jesús, al hablar de Pedro en Mateo 16, se siente como que el Señor le dio más preponderancia a él que a los otros. En cierto sentido, los discípulos se consideraban como los más encumbrados dignatarios del reino que el Señor establecería. El tener un elevado puesto en el reino, fruto de su imaginación, ocupaba el primer lugar en sus pensamientos hasta el punto de excluir lo que Jesús les había dicho acerca de su sufrimiento y su muerte. Sus ideas preconcebidas eran una infranqueable barrera mental para la verdad que Cristo quería impartirles. Ahora el deseo de sobresalir, de ser superior, de que los demás nos admiren, es parte de la gran rebelión de los seres humanos en contra de Dios. Y fue también la raíz del pecado de Lucifer en el cielo, el deseo de subir sobre las estrellas del cielo y sentarse en el trono de Dios. Por eso la solución para este problema que nos agobia como seres humanos es la cruz. Por eso Jesús dice que debemos tomar la cruz cada día, es decir, darle muerte al yo. Y esto nos va a llevar a una experiencia especial, nacer de nuevo en Cristo. La primera parte de la respuesta que Cristo le da a sus discípulos está en los versículos 2 y 3. Leamos. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los discípulos discutían quién sería el mayor en el reino de los cielos porque no comprendían la verdadera naturaleza del reino de la gracia divina.
y la razón de tal discusión era que no estaban convertidos. Por eso el Señor les dice, si no os volvéis. Ellos no se identifican con el espíritu de renuncia de Cristo. Por eso el Señor trató de ayudarles a entender el principio de la verdadera grandeza. Elena de White nos habla de lo que Cristo quería hacer. Dice, muy tiernamente, aunque con solemne énfasis, Jesús trató de corregir el mal. Demostró cuál es el principio que rige el reino de los cielos y en qué consiste la verdadera grandeza según las normas celestiales. Los que eran impulsados por el orgullo y el amor a la distinción pensaban en sí mismos y en la recompensa que habían de recibir, más bien que en cómo podían devolver a Dios los dones que habían recibido. No tendrían cabida en el reino de los cielos porque estaban identificados con las filas de Satanás. Libro deseado de todas las gentes, página 403. El Señor deseaba corregir esa visión distorsionada que tenían del reino de Dios. Y entonces trae a un niño y de pronto lo sienta en su regazo y le dice, si no os hacéis como niños. El sentido del significado de esta petición, según Elena de White, es la sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niño son los atributos que el cielo aprecia, son las características de la verdadera grandeza. Esto es el mismo libro, página 404. Dios mide la grandeza de otra forma. La verdadera sencillez y humildad, el espíritu de servicio es lo que Dios espera de sus hijos. Por eso el Señor en las bienaventuranzas enseñó que el reino de los cielos es para los que son pobres de espíritu. Elena de White comenta, los pequeños a que se hace referencia aquí, que creen en Cristo, no son los niños en años, sino los niñitos en Cristo. Estas palabras contienen una advertencia implicada para que no descuidemos egoístamente a nuestros hermanos débiles o los despreciemos, para que no seamos implacables y exigentes y juzguemos y condenemos a otros y los desanimemos. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1071. Ahora, quienes no sean como niños no pueden entrar en el reino de Dios. En el griego es una doble negación que destaca la completa imposibilidad de entrar. La soberbia, los celos, no es algo que Dios pueda aprobar. Y entonces viene la segunda parte de la respuesta de Jesús, versículos 4 y 5. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El Señor destaca la humildad como un rasgo de carácter que todo candidato al cielo debe tener y debe desarrollar. Se resalta que la verdadera grandeza implica reiniciar a la grandeza como meta de la vida. Cuando un hombre busca destacarse por encima de los otros, demuestra pequeñez de alma. Dios espera que nuestra actitud hacia los demás sea la de compasión con el que yerra, con aquel que es inmaduro espiritualmente, que le ayude en su caminar al cielo. Porque cuando ayudamos a otros, Dios lo acepta como si fuera un servicio que se le prestara a Él. La siguiente sección son los versículos 6 al 9 y Cristo se refiere al cuidado sobre las ocasiones de caer. Leamos los versículos 6 y 7. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se la hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esta es una clara advertencia del Señor de no hacer caer a otras personas, no hacer tropezar. Jesús se refiere en primera instancia a cualquier cosa que desuniera a los hermanos. Pablo amonesta a los cristianos maduros a que no hagan nada que hiciera tropezar al cristiano débil en la fe. Los pequeños en la fe son los que no habían logrado cierta madurez espiritual y que podrían ser heridos por las actitudes de otros. Ese hacer tropezar a otros puede significar, número 1, inducir a alguien a cometer pecado. Número 2, inducir a alguien a que abandone su fe. Número 3,
también puede entenderse como ofender. Número 4, producir desconfianza o aborrecimiento contra alguien, emitiendo juicios despectivos contra tal persona. Y entonces el Señor usa una figura fuerte. Es mejor colocarse una piedra de molino que era tan pesada que debía ser girada y tirada por un asno y con ella hundirse en el mar, que ser la causa por el cual alguien débil en la fe pueda perderse. Y entonces el Señor pronuncia el ay. Dios los juzgará severamente. No podemos escudarnos en nuestra realidad para hacer tropezar a otros. Debemos tener consideración por los hermanos más débiles. Entonces en los versículos 8 y 9 el Señor sigue diciendo: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser arrojado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Ahora, el Señor hace una referencia fuerte. Si tienes malos hábitos que te llevan a la perdición, el problema es que tu influencia puede llevar a otros a la perdición. Tus actos pecaminosos afectan a otros. Por lo tanto, es mejor entrar manco, cojo o ciego al cielo que perderse eternamente por mantener hábitos incorrectos de vida. Es decir, el pecado debe ser cortado, el pecado debe ser abandonado, aunque represente un gran sacrificio, porque es mejor esto que perderse para siempre. Además, que nuestra conducta afectará a otras personas. Elena de White comenta: ¿por qué empleó Jesús este lenguaje vehemente que no podría haber sido más enérgico? Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Habrán de tener sus discípulos menos consideración hacia las almas de sus semejantes que la manifestada por la majestad del cielo? Cada alma costó un precio infinito, y cuán terrible es el pecado de apartar un alma de Cristo, de manera que para ella el amor, la humillación y la agonía del Salvador haya sido en vanos. Cualquier hábito o práctica que puedan inducir a pecar y traer deshonra sobre Cristo debe ser desechado, cueste lo que costare. Lo que deshonra a Dios no puede beneficiar al alma. La bendición del cielo no puede acompañar a un hombre que viole los eternos principios de la justicia, y un pecado acariciado es suficiente para realizar la degradación del carácter y extraviar a otros. Si para salvar el cuerpo de la muerte uno se cortaría un pie o una mano, o aún se arrancaría un ojo, ¿cuánto más fervor debiéramos desechar el pecado que traer muerte al alma? Libro El deseo de todas las gentes, página 406. Ahora, después de tocar este tema acerca de la importancia de cuidar nuestra actitud para no afectar a otros, el Señor en los versículos 10 al 14 introduce una parábola, la de la oveja perdida. ¿Cuánto vale una persona ante los ojos de Dios? Leamos los versículos 10 y 11. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Aquí el tono cambia. Ya no es promesa o advertencia, sino que es preocupación. Es una preocupación por todos los creyentes, especialmente por aquellos que son considerados, entre comillas, de menor importancia, o sea, débiles y los niños. El problema es la valoración de la persona. ¿Cuánto vale una persona? Un principio general: nadie vale menos que el sacrificio de Cristo en la cruz. Él hubiera muerto por un solo ser humano. Entonces, no valoremos a nadie por debajo de ese nivel. Y para reforzar esta idea, el Señor enfatiza la labor de los ángeles que cuidan a las personas.
Ahora, al decir que estos ángeles siempre ven el rostro de Dios, es decir, que siempre tienen acceso ante la presencia del Padre, asegura a los cristianos más débiles que Dios se preocupa con ternura hasta por el bienestar del más humilde de sus hijos terrenales. Cada uno es valioso para Cristo. Nadie debe sentirse menospreciado. Cada uno tiene un lugar en la campiña del Señor. Y entonces el Señor dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a rescatar a los pecadores. Dios busca al hombre, por humilde o perdido que esté, lo encuentra para salvarlo. No se da por vencido por nadie. Su deseo es salvarlos a todos. Todos cuentan para el Señor. Prestemos atención a la siguiente amonestación. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. A nadie que crea en Cristo se le debe tener en poco, aun cuando su fe sea débil y sus pasos vacilen como los de un niño. Todo lo que nos da ventaja sobre otro, sea la educación o el refinamiento, la nobleza de carácter, la preparación cristiana o la experiencia religiosa, nos impone una deuda para con los menos favorecidos. Y debemos servirlos en cuanto esté en nuestro poder. Si somos fuertes, debemos corroborar las manos de los débiles. Los ángeles de gloria que contemplan constantemente el rostro del Padre en el cielo se gozan en servir a sus pequeñuelos. Las almas temblorosas que tienen tal vez muchos rasgos de carácter censurables les son especialmente encargadas. Hay siempre ángeles presentes donde más se necesitan, con aquellos que tienen que pelear la batalla más dura contra el yo y cuyo ambiente es más desalentador. Y los verdaderos seguidores de Cristo cooperarán en ese ministerio. Libro El deseo de todas las gentes, página 407. Así que Dios espera que nosotros apreciemos, valoremos y amemos a nuestros hermanos. Y entonces cuenta una parábola que es comprendida por una nación que el oficio principal es cuidar ovejas. Versículos 12 al 14. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. De igual modo, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Es interesante el enfoque que el Señor le da a esta parábola dentro del contexto que estamos estudiando. Un pastor tiene 100 ovejas, es decir, 100 miembros de iglesia, pero una se pierde. Pero hay 99 en la iglesia. ¿Cuál debe ser la preocupación del pastor? ¿Acaso debe descuidar las 99? ¿Acaso debe olvidarse de esa única oveja que se perdió? ¿Qué vale más, 99 o la que se perdió? Pues las 99 ya están en el redil, están seguras. En la parábola del enfoque, la dedicación o preocupación es por la que se perdió. Tanto que va a buscarla hasta encontrarla. Y cuando la encuentra hay fiesta y el Señor concluye: no es la voluntad de vuestro Padre que se pierda uno de estos pequeños. Dios no quiere que ninguno de nuestros miembros se pierda. Y si alguien se extravía, el deber de la iglesia es buscarlo y traerlo de regreso al redil. No menospreciemos a ninguna persona, por el contrario, debemos saber que cada uno es valioso en el reino de Dios. Cristo murió por esa persona, es valiosa para el Señor. No debemos ser indiferentes ante la ausencia de uno de nuestros miembros de iglesia. La siguiente sección, que son los versículos 15 al 22, el tema es el perdón. Se trata del tema de cómo tratar al que hierra, al que se ha extraviado. Leamos el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. El término que se usa para cuando dice el que peca es hamartano, literalmente errar en el blanco, hacer el mal. El hermano que peca es evidentemente el mismo presentado por la oveja que se ha descarriado. Entonces el Señor no pide el favor, da una orden: ve y repréndelo. Es un imperativo.
como el pastor que va, tú debes ir y buscar al hermano y amonestarlo, exhortarlo, reconvenirlo, redarguir. Pero esto debe hacerlo él y tú solo. No lo expongas públicamente, no lo avergüences. No es para recriminar, sino para salvar. Cuanto menos publicidad se dé a una acción equivocada, tanto mejor. Por eso el Señor dice: redargúyele entre ti y él solo. No lo avergüences exponiendo su falta, dice Elena de White, ante otros, ni deshonres a Cristo haciendo público el pecado o error de quien lleva su nombre. Con frecuencia hay que decir claramente la verdad al que yerra. Debe inducírsele a ver su error para que se reforme, pero no hemos de juzgarle ni condenarle. No intentemos justificarnos. Sean todos nuestros esfuerzos para recobrarlo. Para tratar las heridas del alma se necesita el tacto más delicado, la más fina sensibilidad. Lo único que puede valernos en esto es el amor que fluye del que sufrió en el Calvario. Con ternura compasiva, trate el hermano con el hermano, sabiendo que si tiene éxito, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Libro deseado de todas las gentes, página 408. Así que si un hermano comete una falta contra nosotros o comete una falta contra la ley de Dios, nosotros debemos ir a amonestarlo, a convencerlo de su falta, a que se arrepienta y vuelva al redil. Pero no debiéramos exponerlo públicamente hasta que no hayamos dado todos los pasos. Entonces viene el segundo paso. Estamos hablando del primero, que es hablar con él a solas. Y ahora el segundo, versículo 16 de Mateo 18. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si la persona no está dispuesta a admitir que hizo mal, a modificar su conducta y a reparar hasta donde sea posible los errores del pecado, entonces ahora debe llevar 2 testigos, que preferiblemente deben ser personas que no estén implicadas en los asuntos, para poder expresar sus ideas libres de prejuicio y para aconsejar al hermano que ha errado. El objetivo es salvarlo. En el Antiguo Testamento, cualquier castigo que se inflija a alguno debía basarse en el testimonio de varios testigos, no de uno solo. Elena de White aconseja: pero aún este esfuerzo puede ser inútil. Entonces dijo Jesús: toma aún contigo 1 o 2. Puede ser que su influencia unida prevalezca donde la del primero no tuvo éxito. No siendo partes en la dificultad, habrá más probabilidad de que obren imparcialmente, y este hecho dará a su consejo mayor peso para el que yerra. Mismo libro, misma página. Si estos 2 pasos anteriores no dan resultado, entonces viene el tercer paso y el cuarto. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Este sería como el tercer paso en el proceso de llevar a un miembro de iglesia a reconocer su falta y a estar en el redil del Señor. Cuando dice que es llevarlo a la iglesia, es para que la iglesia ore por él, y con él es para que la iglesia haga el proceso de ayudarle. Todavía no se aplica la disciplina. La iglesia es llamada a ayudarlo. Dice Elena de White: si no quiere escucharlos, entonces, pero no antes, se debe presentar el asunto a todo el cuerpo de creyentes. Únanse los miembros de la iglesia como representantes de Cristo en oración y súplica para que el ofensor sea restaurado. Libro El deseo de todas las gentes, página 408. Pero finalmente, si rehúsa la ayuda de la iglesia y rechaza la amonestación de la iglesia, pues ha roto todo vínculo que lo une a Cristo y a su iglesia. Entonces, si viene la parte de la disciplina, cuando el Señor dice: tenlo por publicano o gentil, es decir, ya no hace parte de la comunidad de la iglesia. Esto no quiere decir que debe ser despreciado, rehuido o descuidado. Desde ese momento se debe hacer esfuerzos para hacerlo volver a la iglesia, como si trabajáramos por alguien que no conoce a Cristo. Ahora, quienes van a trabajar por este hermano que ha recibido la disciplina de la iglesia
Debemos tener cuidado cuando trabajamos por una persona que fue separada de la iglesia para que al tratar a esa persona no se dé la impresión que participan de su mala conducta y que en cierto sentido la aprueban. Ahora, la iglesia debe ejercer disciplina para bien de la misma congregación. Miren el siguiente comentario de Elena de White. Los nombres de los que pecan y se niegan a arrepentirse no deben ser retenidos en los libros de la iglesia para que los santos no sean considerados como responsables de sus malas obras. Los que siguen el camino de la transgresión deben ser visitados y trabajar a favor de ellos, y si aún rehúsan arrepentirse, deben ser eliminados de la feligresía de la iglesia de acuerdo con las reglas establecidas en la palabra de Dios. No se debe tener en la iglesia a los que insisten en no escuchar las admoniciones y advertencias dadas por los fieles mensajeros de Dios. Deben ser eliminados de la feligresía porque serán como Acán en el campamento de Israel, y engañados y engañadores. Después de leer el relato del pecado de Acán y su castigo, ¿quién puede pensar que la voluntad de Dios es que los que obran impíamente y se resisten a arrepentirse deben ser retenidos en la iglesia? Retenerlos sería un insulto al Dios del cielo. Esto lo encontramos en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1071-1072. Dios le ha dado autoridad a la iglesia para ejercer disciplina. Leamos el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta autoridad se da a la iglesia para que actúe en armonía con los principios celestiales. Cualquier decisión que se tome al respecto, debemos entenderla que es hablar del destino de las almas, y la manera en que abordemos este problema tendrá consecuencias eternas. Por eso debe realizarse con el Espíritu de Cristo. Pero no hemos de llevar esta gran responsabilidad solos. Cristo mora donde quiera que se obedezca su palabra con corazón sincero. No solo está presente en las asambleas de la iglesia, sino que estará donde quiera que sus discípulos, por pocos que sean, se reúnan en su nombre. Mismo libro, página 410. Leamos los versículos 19 y 20 de Mateo 18. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Siguiendo el contexto, cuando la iglesia se reúne en el nombre del Señor, Él estará allí. Así sean 2 o 3, allí el Señor dirige. Y si bajo la dirección del Señor se ponen de acuerdo, Dios aprobará y guiará. Esto se logra cuando hay unidad completa entre los miembros de la iglesia y la voluntad de Jesús, a quien la iglesia invita por medio de la oración. Sigamos con el versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En el contexto en que Cristo presenta la verdad de cómo tratar al que erra, cómo tratar al que nos ofende, entonces Pedro le pregunta al Señor, tratando de ser lo más generoso posible, si debo perdonar a mi hermano hasta 7 veces. Resulta que los fariseos han entendido mal el pasaje de Amós capítulo 2, el versículo 1, donde dice: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4º no revocaré su castigo. Entonces consideraban que debido a esto ellos debían perdonar hasta 3 veces. Pero como Pedro sabía que Jesús iba más allá de los fariseos, le dijo hasta 7. Además que el 7 denota perfección o plenitud. Pero Jesús va más allá y le dice que debe ir hasta 70 veces 7. Aquí debemos entender que el número en sí no es importante, pues es solo simbólico. Cualquiera de las cifras armoniza con la verdad que aquí se enseña, es decir, que el perdón no es un asunto de matemáticas ni de reglas o leyes, sino de actitud.
Si el verdadero espíritu de perdón está en el corazón, una persona estará dispuesta a perdonar a su hermano y no va a llevar cuenta de las veces que lo ha perdonado. El verdadero perdón no es limitado por números. Dice Elena de White, nada puede justificar un espíritu no perdonador. El que no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios, el corazón del que yerra se acerca al gran corazón de amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de los demás. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida preciosa se verán en los que llegan a ser participantes de su gracia. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Está alejado de Dios, listo solamente para la separación eterna de él. Palabras de vida del Gran Maestro, página 196. Entonces vayamos a la última sección del capítulo 18 de Mateo, la parábola del siervo que no quiso escuchar, versículos 23 al 34. Leamos el versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Puesto que esta parábola representa el trato del Señor con nosotros y la forma como deberíamos tratar a nuestros prójimos, el rey representa a Cristo. Entonces viene a ajustar cuentas. Los siervos eran en realidad funcionarios del reino y está representando a cada uno de los discípulos o hijos de Dios. Sigamos con el versículo 24 al 27, donde se dice que el rey se dio cuenta de que había un hombre que le debía 10,000 talentos. Esto era aproximadamente 340,000 kilogramos de plata, lo que habría permitido emplear a 10,000 jornaleros por unos 20 años. Como no podía pagar, entonces debía ser enviado a la cárcel. Y él y su familia se volverían esclavos y podrían venderse para recuperar algo del dinero adeudado. Pero el hombre vino al rey y se postró ante él. No negó la deuda, prometió pagarle todo, pero es que era una deuda impagable. Entonces el rey, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Esto representa lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Nuestro pecado, nuestra maldad, era algo que no podíamos resolver por nosotros mismos. Dios entonces viene y se hace hombre y toma nuestra deuda, se hace responsable de ella y nos perdona. Nos ofrece verdadera libertad, porque cuando debemos a alguien algo, somos esclavos de esa persona. Y entonces el Señor nos ofrece libertad de la esclavitud del pecado. Y el Señor nos da la libertad pagando esa deuda nuestra, pagando nuestro rescate. Pero los seres humanos somos raros, estamos llenos de egoísmo, no sabemos disfrutar plenamente de lo bueno. Y los versículos 28 al 30 dice que este hombre, una vez perdonado, sale feliz de la audiencia del rey, pero se encuentra a uno que le debía 100 denarios. Un denario era el jornal de un día de trabajo. Para este hombre pobre era una deuda grande. Pero en comparación con la gran deuda que le había sido perdonado a su amo atrás, pues era insignificante. Sin embargo, no ejerció misericordia con este pobre hombre que le pedía que le diera tiempo para pagarle esos 100 denarios. Por el contrario, lo metió a la cárcel. Y esto revela lo que es nuestra naturaleza egoísta. Entonces, cuando llega esta noticia al rey, el rey se indigna y toma medidas contra aquel hombre que no quiso mostrar misericordia, no aprovechó, era indigno del perdón que Dios le había dado. Leamos los versículos 32 al 34. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado,
lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. El rey vio que este hombre no había manifestado la misma generosidad que el Señor le había dado. Y esta es la actitud que los seres humanos asumimos por nuestro egoísmo, orgullo y el deseo de exaltación propia. Entonces viene la conclusión de la parábola que está en el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si Dios nos ha perdonado la deuda que tenemos con Él, pues debemos perdonar a otros hombres la deuda que tienen con nosotros. Dice Elena de White, para explicar muy bien el sentido de esta frase, es que no somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos. La base de todo el perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios, pero por nuestra actitud hacia otros, mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. Por lo tanto, Cristo dice: con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 196. Apreciado amigo y hermano, la verdad que un hijo de Dios debe reflejar el corazón de Dios, la misericordia de Dios. Es necesario que el perdón que Dios nos da se refleje en todo lo que hacemos, teniendo paciencia y amor por nuestros hermanos, teniendo paciencia y amor por aquellos que nos han ofendido o han hecho cosas que nos ofenden. Dios desea que seamos limpiados del pecado más agobiante del ser humano, el orgullo y el egoísmo. Dios quiere limpiar nuestra vida de pecado y de esta manera podremos crecer en fe. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.